De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al 2016, cerca de 7 millones de personas en el mundo fallecieron por exposición a aire contaminado. A pesar de que ya existen mecanismos oficiales de monitoreo de la calidad del aire en las grandes ciudades y en los estados, no es suficiente. Por ello, existen mecanismos donde la ciudadanía se puede involucrar en vigilar y conocer cuál es la calidad del aire en sus comunidades. Hoy vamos a charlar con un especialista en el tema que nos comparte las experiencias de lo que se llama el monitoreo participativo comunitario para la calidad del aire. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con el aire que respiramos, cómo impacta la calidad del aire en nuestra salud, en nuestro entorno, pero también cómo podemos ser parte de la vigilancia sobre su calidad. Y para ello tenemos a la directora del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del COLEF Muñoz Meléndez Tijuana, la doctora Gabriela Muñoz Meléndez, quien también recientemente escribió un artículo de divulgación al respecto. Bienvenida, Gabriela. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, antes de empezar, tú citas en tu artículo que está ahí en nuestra página web, y para poner en contexto el tema, que la contaminación atmosférica es una seria amenaza a la salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al 2016 cerca de 7 millones de personas en el mundo fallecieron por exposición a aire contaminado. ¿Qué nos dicen estas cifras y qué significa el aire contaminado? ¿Cómo podemos entender qué es el aire contaminado también? Bueno, el aire contaminado es un aire cuya calidad ha sido disminuida por componentes no totalmente artificiales, pero digamos ajenos bajo condiciones normales. ¿A qué me refiero a esto? A que hay un montón de tráfico y todos los componentes de combustión interna suben, están ahí. Entonces vamos a tener cierta cantidad de compuestos que son totalmente ajenos, ¿no? Eso es por parte de los artificiales, o por una carboeléctrica, o por otros componentes naturales, polvo, por ejemplo, ¿no? Una explosión de un volcán, también son componentes que no son comunes, que son naturales y que por alguna razón mecánica, por ejemplo, están presentes, ¿no? ¿Pero qué nos dicen estas cifras? ¿Qué enfermedades se asocian con la mala calidad del aire? Dos en particular, lo que son cardiovasculares y respiratorias. Las más claras de poder identificar son las respiratorias. Por ejemplo, asma o una agravación en la condición de asma. Entonces, no sé, tal vez has escuchado hablar de la silicosis, por ejemplo, ¿no? No. Cuéntanos qué es la silicosis. Envenenamiento por sílice en los pulmones. Por ejemplo, el canario en la mina, ¿no? Las minas son lugares confinados. Hay minas a cielo abierto, pero muchas minas son subterráneas. En las minas subterráneas la calidad de aire es muy concentrada y está muy contaminado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el famoso canario en la mina era bajar un canarito en una jaulita y verlo. Si subía muerto era que la calidad que no se podía bajar. Sobre todo metano, ¿no? Pero hay muchas cosas así. Los mineros desarrollan, por ejemplo, silicosis de estar respirando. Igual me imagino todo el tipo de materiales químicos, gente que está en esas industrias, todas estas cifras que hablan de las 7 millones de personas en el mundo. Estas personas y esta calidad del aire tiene que ver con la contaminación, como nos decías, de las grandes ciudades, ¿o hay otros factores también asociados? Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo que está hablando es de gente común y corriente, como tú y yo, que viven en las ciudades, no de los mineros, no de la gente que trabaja en industria. Pues más alarmante aún. Exactamente. Ahora, ¿cómo se mide la calidad del aire y en base a qué criterios? O sea, ¿cómo están trabajando esto y sobre todo en las ciudades? Bueno, es difícil. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para decir que fue muy difícil porque la calidad del aire no la vemos, ¿no? Ay, no, pues parece que está todo bien, ¿no? No es que veas algo que brille o que algo que se caiga, no necesariamente. Entonces fue difícil que las industrias, las personas, los legisladores pudieran empezar a implementar medidas para considerar que hay una calidad del aire que después de esa pues nos va a afectar, ¿no? Más o menos por los 70s, después de casos muy emblemáticos que se dieron en Donora, Pensilvania, en el mismo Londres, de Great Smoke.
eventos en los que por alguna, sobre todo, inversión térmica, la nube de contaminantes que se iba al aire, no que desaparece en el universo, subía a la atmósfera y ahí se mezcla, pero por alguna razón se quedaba atrapada sobre la ciudad, y es entonces donde la gente empezaba a tener problemas. Entonces, el hacer esa liga no fue fácil. Y en los 70 se empieza a legislarse en varias partes, sobre todo Estados Unidos. Nosotros tenemos mucha influencia de lo que fue el Acta del Aire Limpia, en donde sí hay muchos componentes, pero son 6 a los que se les denomina componentes o contaminantes criterio, los que están regulados. No más allá de 8 horas para lo que podría conducir a una enfermedad, a un tipo evento crónico o agudo, si es de corto o largo exposición. Y esos 6 contaminantes criterio, pues es el monóxido de carbono, el plomo, material particulado, sobre todo PM10 y PM2.5, ahorita voy a hablar de ellas, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. ¿Por qué esos? Porque esos eran los que de manera mayoritaria se estaban emitiendo por tráfico, por industria, por todo esto, ¿no? Entonces, esos son. Eso no quiere decir que no haya otros que sean igualmente peligrosos, pesticidas, por ejemplo, o otras cosas por ahí. Y yo te decía que había 2 tipos de enfermedades a las que se asocia la mala calidad del aire. Y te decía que de las cardiovasculares es más difícil porque hay otros componentes que podrían enmascarar el efecto de la salud. En los respiratorios es un poco más sencillo. ¿Qué es lo que sucede particularmente con material particulado PM10 y PM2.5? Nosotros, o sea, imagínate, son pequeñas partículas de polvo que estamos considerando que son tan chiquitas que se miden en micrones. No se ven y son de todos tamaños, pero para poderlas modelar en su movimiento, decimos que es una pequeña esferita, que es tan pequeña que no se queda en los polvillos, como el polvo alrededor de la nariz, ni el esófago, sino baja a los pulmones, las PM10, y podrían bloquear los alveolos. Las 2.5 están más peligrosas porque entran al torrente sanguíneo. O sea, son partículas diminutas que entran directo, pero tienen el tamaño específico para poder hacer ese daño en nuestro organismo. Pues imagínate una partícula de plomo de ese tamaño entrando a nuestro torrente sanguíneo. Pero qué importante esto que mencionas, y ahorita me gustaría que habláramos un poco más del tema de la percepción, ¿no? Que es tan difícil como darnos cuenta de algo que no podemos ver y lo que significa. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos a seguir platicando de esto. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos con la doctora Gabriela Muñoz del Departamento de Estudios Urbanos y el Medio Ambiente y estamos hablando sobre la calidad del aire y también pues la mala calidad del aire. Gabriela, hablabas de pues estos ejemplos de partículas diminutas, de contaminantes que están en el ambiente, que podemos llegar a estar expuestos a ellos, pero también hablabas hace rato de cómo ha sido difícil como establecer los criterios para medir y tener como un marco de referencia para la medición de la calidad del aire, porque es una cuestión imperceptible de alguna manera, o sea, no lo vemos las personas. No sabemos, ¿cómo sabemos si estamos o no respirando bueno o malo aire, o sea, lo que hacemos? Y en ese sentido, me gustaría saber qué esfuerzos se han hecho, y esto también tiene que ver con tu trabajo que hablabas sobre el monitoreo comunitario participativo. Entonces, no sé si nos puedes poner en contexto un poco de dónde surge esta idea, qué significa y para qué va orientado. Sí, claro. Brevemente me gustaría decir que lo que estamos hablando es la calidad del aire ambiente. Hay otro que es la calidad del aire al interior de la casa. Y ese es otro problema, por lo que cocinamos, por lo que las pinturas que utilizamos, el material que tenemos, eso causa otra serie de problemas también, ¿no? Pero volviendo a la calidad del aire ambiente, ¿cómo es que sabemos qué calidad tiene? Porque
estas leyes que se han establecido en esos 6 contaminantes criterios también exige que se monitoree. Es decir, hay ciertos equipos que van a estar succionando aire o tomando muestras y decir en este periodo que se debe reportar cómo es esa calidad del aire y si está por arriba del límite máximo permisible establecido en ley. Una ley que en México la están emitiendo tanto la Secretaría de Salud como la de Medio Ambiente. Entonces, te tienen que estar reportando, ¿no? Muchas veces han tratado de hacer en México, en la Ciudad de México específicamente, habrá como unas 3 o 4 aplicaciones para el teléfono para decirte es mala, es buena, o también... Claro, porque hay un monitoreo constante. Sí, el problema con el monitoreo oficial, llamémosle, es que por mucho que ponga sus redes, pues van a estar en lugares fijos y contados, ¿no? Sobre todo algunos incluso seguros para que no se los lleven los aparatos o no los dañen, ¿no? Pero si cambia la dirección del viento, si hay un evento como un choque o derrame de algo, es muy probable que estas redes de monitoreo atmosférico no las vayan a captar. No lo detecten. Sí. O bueno, a mí me interesa saber qué está pasando en X o Y colonia. Y si no hay un monitor ahí, pues no vamos a saber qué está pasando. Entonces es ahí donde viene una idea que se ha probado en el mundo, con mucho éxito, en decir, bueno, pues ahora que están llegando monitores más pequeños, precisos y baratos al mercado, pues mucha gente o muchos investigadores también han empezado a ponérselo a las personas cuando sales a pasear al perro, cuando sales a correr y empezar a ver qué es lo que está pasando. Esto es un ejemplo de monitoreo comunitario participativo. La comunidad está participando. Ahí, en algunos lugares ha sido las propias comunidades las que han dicho cómo está la calidad del aire aquí cerca de la autopista 4 por donde yo vivo, ¿no? Y ellos se organizan y empiezan a hacer monitoreo continuo, fino, de fina escala, y que les dé respuesta inmediata. En calidad del aire no ha sido el único tema donde se ha visto un monitoreo comunitario participativo. Se ha visto también en estar colectando algunas muestras de algo, en estar reportando sobre ciertas especies de flora o fauna. En el mundo hay muchos ejemplos de esto y ha tenido más o menos éxito. Lo que tiene que cuidarse es que realmente haya un cierto entrenamiento, no solamente a las personas, sino también de los equipos, los monitores que estén utilizando. Sí, porque justamente a eso iba mi pregunta, o sea, porque por un lado sabemos que en las grandes ciudades, sobre todo, no sé, en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, está esto, ¿no? O sea, hay estos monitoreos. ¿Qué pasa con las otras ciudades? ¿Tienen estos mismos alcances? Me imagino que no. Y ahora en este segundo punto, donde la comunidad se puede involucrar, pues también estos equipos son fáciles de manejar, se necesita tener habilidades técnicas, tener un conocimiento. ¿Cómo se formulan estas estrategias? Bueno, en México han sido pocos casos, ¿no? Aquí ha habido un par en la península de gente que se preocupa, ¿no? De gente que, sobre todo organizaciones, asociaciones no gubernamentales, que ellos dicen, bueno, yo no puedo estar respirando esto, ¿cómo puedo hacerlo? Los monitores, como decía hace brevemente, es que son más pequeños, son resistentes y ya son accesibles. Sí, aún requieren cierto entrenamiento y también se requiere sobre todo para que sean válidos, para que sean tomados en cuenta, para que tengan algún peso, deben estar calibrados de alguna manera, ¿no? Y es ahí donde los científicos, las personas que nos dedicamos al estudio de calidad del aire, podemos ayudar a la comunidad, ¿no? No, mira, tiene que estar de esta manera. Claro, para darle lectura y saber qué significa. No, las lecturas son fáciles, más bien es la estabilidad del equipo, que sepamos que está estable y que está dando reportes que son factibles y que son precisos. Reales y precisos. Ahora, cuando hacen este trabajo, una vez que tienen los resultados de sus mediciones en la comunidad, ¿cómo lo difunden? ¿Cómo se proyectan esos resultados? ¿Y cuáles son las recomendaciones? ¿Emiten recomendaciones? Bueno, precisamente está ahí que sean válidos, reproducibles y precisos.
para que realmente puedan ser adoptados por los agentes gubernamentales, por los responsables. La comunidad ha actuado, no sé, Londres, Berlín, en muchos lados, decir, bueno, yo no voy a pasar por ahí, yo voy a pedir que eso se quite de acá, no vamos a hacer ejercicio. Están tomando y están rebasando en sus acciones mucho a los entes gubernamentales. Hablas también de 2 ejemplos que se hicieron aquí de esas intervenciones ciudadanas, pero vamos a hacer un pequeño corte y ahorita nos hablas un poco más de eso. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos. Estamos hablando sobre la medición de la calidad del aire en el monitoreo comunitario participativo. Ahora, nos hablabas de que ya existen experiencias, por lo menos aquí en Baja California, una en La Paz, y más recientemente vi en tu artículo que hablaban de una de estas experiencias en Ensenada. ¿Cómo han sido estas experiencias? ¿Qué han encontrado? ¿Ha sido fácil trabajarlo? No fue fácil trabajarlo, porque no por falta de entusiasmo de las asociaciones, te lo puedo decir, ellos inmediatamente se organizaron, querían ver las cosas, sospechaban por dónde podrían existir los problemas, buscaron apoyo económico, buscaron a expertos. Entonces, ahí puedo decir que ellos actuaron de manera impecable. La cosa es precisamente cómo es que vuelves los resultados que obtienes regulatorios, cómo es que aplicas algo, cómo es que retiras algo, ¿no? Ellos, con la información que han sacado, que no del todo era aceptada inmediatamente por el gobierno, un gobierno que debo decir, o tiene, sí, regresando a lo que mencionabas, hay redes de monitoreo de calidad del aire, sí, al menos hay una en los estados. En cada estado. Sí, pero imagínate, una en la ciudad principal para cubrir todo el territorio, pues no. Es imposible. De que nos diga fehacientemente lo que está pasando en la calidad del aire, que respiramos todos, sí. Entonces, pues en La Paz hay una estación de monitoreo atmosférico y ahí tienen una termoeléctrica que estaba quemando hasta en ese entonces combustóleo, que tiene una alta concentración de azufre, que cuando se combustiona lanza óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, que son 2 de los contaminantes criterios, aparte de las partículas. Entonces ellos tenían realmente interés de ver lo que estaba pasando, pero de hacerlo allí aplicable hay una gran espacio, una distancia muy grande. En Ensenada me agradó mucho estaban iniciando, ¿no?, el ejercicio y lo querían hacer, montar los monitores en bicicletas y entonces irse a recorrerlas, ¿no? Entonces, yo participé muy en el principio, decían, no, pues miren, antes tienen que conocer la ciudad, ver cuáles son los patrones de viento, seguramente cuando sopla más, menos en la noche, para empezar a ver qué es lo que pueden esperar, ¿no? Y lo que llamamos fuentes fijas, móviles, de área, ¿no?, puntuales. Entonces, espero que les haya ido bien. ¿Ese proyecto no ha concluido? ¿Sigue en pie todavía? Espero que haya iniciado. Ah, muy bien. Y entonces, la cuestión sería, digamos, si ya hay esta participación de la comunidad, si ya tienen estos instrumentos, ahorita dijiste algo muy importante que tiene que ver con si detectamos un problema en la calidad del aire que estamos respirando, nos organizamos, ¿cuál es de ahí el paso a seguir? O sea, ¿cómo se puede intervenir? ¿Y hay algún tipo de incidencia política de estas organizaciones, de estas comunidades, para lograr un cambio? ¿Cómo se le puede exigir a los gobiernos que respeten el aire, que las industrias no estén contaminando? O sea, me refiero, ¿cuál es el paso después de saber lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que ese primer paso es crucial, es tremendamente importante, porque mucho de los problemas de contaminación ya no solamente atmosférica, vienen de algo que en medio ambiente denominamos la tragedia de los comunes. Que hablando de manera muy breve, es de que no considero que mi acción individual tenga un impacto, pero acumulada por 20,000 personas, pues claro que va a tener un impacto, ¿no? Entonces, el que una comunidad, que unas personas digan, nos estamos dando cuenta de que hay un problema que nos afecta a la comunidad y que podemos saber de qué magnitud es y podemos identificar dónde está. A mí me parece un paso enorme, porque es la primera para hacer una cuestión y ya en términos de
acción política sería estar creando una gobernanza de abajo para arriba, ¿no? Está creando conciencia. Otros modelos también. Y poder exigir, ¿no? Mucho de la atención del gobierno va a ser dirigida hacia donde haya más expresión vocal de que existe ahí. Y de la participación directa. Es decir, mira, tal vez no vas a agarrar mis resultados, pero tú no tienes suficiente dinero para traer todos tus monitores. No vas a poder hacerlo, hay recortes. Bueno, empecemos a hacer una relación que nos proporcione a ambos beneficios, ¿no? Y creo que ahí está lo importante, y ahí es donde ya ha empezado. ¿Hacia dónde debe ir? Hacia poder convencer a los gobiernos que está en su beneficio poder utilizar tales acciones comunitarias. Porque sin duda... De utilizar esa información. Bueno, primero va a ayudar a validarla y después utilizarla, porque van a tener más espacio de cobertura, van a tener escalas más finas, van a tener incluso algunas recomendaciones de la gente que está viviendo ese problema de manera cotidiana. Y eso a mí me da una enorme esperanza de que podamos resolver problemas. De que se puedan, claro, tejer estas redes entre las comunidades. Así es. Y a nivel internacional, Gabriela, para concluir, ¿tienes algunos ejemplos o nos puedes compartir algo de información sobre cómo ha funcionado el tema de la medición de la calidad del aire? Sí, algunas claro. Buenas prácticas, no sé. Sí, definitivamente, ¿no? Vuelvo a Londres. Londres tuvo un gran problema ya en los, no sé, 50, 60, de cuando fue The Great Smoke. Lo que tenían eran un montón de carboeléctricas alrededor del Támesis, tire sus emisiones atmosféricas. Y pues soplaban generalmente hacia el este. En Londres hay grandes casas ricas están en el oeste, y en el este era cuando salía Jack the Ripper, ¿no? Entonces, porque curiosamente hacia allá soplaba todas las contaminaciones. En ocasión una inversión térmica, se atrapan todos esos humos y se estima que 10,000 personas sufrieron de algún tipo de intoxicación, que murieron algunos. Ahora la ciudad está limpia. Y también sí hubo mucha acción gubernamental, pero también de ejemplos de monitoreo comunitario se da con teléfonos, con palomas, con personas corriendo, caminando, que exigen, ¿no?, que la calidad del aire que respiran sea la adecuada. Pues sin duda tenemos que involucrarnos en este tipo de ejercicios y también estar conscientes pues de que existe un problema, aunque no lo veamos con nuestros ojos, pero sí lo inhalamos, por así decirlo. Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por la entrevista, Gabriel. Gracias por la invitación. Y a ustedes también muchas gracias. Les comento que la nota sobre la que hablamos el día de hoy, escrita por la doctora Muñoz, se encuentra disponible en nuestro sitio web www.colef.mx en el apartado de Notas de Política. Y bueno, ya que están ahí en el sitio web, también pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y suscribirse a nuestro programa. Y recuerden seguirnos en Facebook, donde estamos como Diálogos desde la Frontera, y en Twitter, donde estamos como @diálogoscolef. Y nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Yo soy Flor Arballo. Hasta pronto.